Cobertura especial de NTN 24 de la Asamblea General número 43 de la Organización de Estados Americanos, OEA. Nuestro enviado especial a la antigua Guatemala, Juan Carlos Aguirre, habló con el canciller Luis Fernando Carrera sobre los temas que serán debatidos durante el encuentro. El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala aseguró que el debate estará centrado en la presentación de alternativas para combatir el narcotráfico en toda la región. Dijo también que el tema de la situación política en Venezuela no será discutido en esta asamblea. Veamos la entrevista. La gran potencia tal vez que tienen ustedes en el discurso para esta asamblea ha sido precisamente el tema de las drogas, pero hay ciertas opiniones donde hablan, bueno, estamos hablando de la legalización del consumo de la marihuana, estamos hablando de nuevas modalidades para luchar contra el narcotráfico. ¿Qué es en sí lo que se está hablando sobre las drogas, sobre esta materia, sobre el narcotráfico en Guatemala? Mira, realmente en este encuentro no estamos hablando de legalizar el cannabis o la marihuana. Lo que estamos haciendo es introducir algunos criterios para ir modificando el enfoque que hemos tenido. Por ejemplo, ha habido un enfoque dominante de querer enfatizar sobre todo lo que es el combate al crimen organizado, obviamente, cosa que tenemos que hacer, o el encarcelamiento de personas criminales. Pero lamentablemente en ese esfuerzo, por ejemplo, hemos metido, por decirlo así, a personas que son más inocentes, con personas más culpables. ¿Quiénes son más inocentes? La persona que es adicta, por ejemplo, a la droga y que tiene que pagar en la cárcel muchas veces por tener en posesión drogas ilícitas, no solo marihuana, sino otras drogas ilícitas, y pasa en la cárcel a veces meses, a veces años, cuando realmente lo que necesitaba era un tratamiento médico para su adicción. ¿Okay? Entonces, el enfoque que queremos dar es un enfoque más humano, un enfoque centrado en la salud de la persona, en la atención a los problemas de salud que las personas tienen. También un enfoque social. Muchas personas se involucran en las actividades del narcotráfico y en el tráfico ilícito de drogas en general porque no tienen otras oportunidades. Entonces, para aquel que puede tener oportunidades de empleo y oportunidades educativas, pues que pueda tener esas oportunidades. Y así hay que trabajar en las comunidades para darles seguridad. Hay muchos barrios urbanos pobres de América Latina donde lamentablemente los jóvenes no tienen oportunidades de desarrollo. Y entonces cuando buscan una alternativa de vida, encuentran una salida fácil en el narcotráfico que les da dinero rápido, a pesar de que les convierte también en cañón, materia de cañón, porque son asesinados muchos de ellos de manera muy temprana. En fin, estamos hablando de un enfoque más humano, un enfoque salud, un enfoque social, que acompañe el esfuerzo que hemos venido haciendo, pero que humanice también ese enfoque y le permita responder a los problemas sociales como problemas sociales y no criminalizar a las personas por ser pobres o por no tener oportunidades. ¿Concuerda con el plan presentado por la Organización de Estados Americanos, por José Miguel Insulza? No presentó un plan la OEA. En la cumbre de Cartagena del año pasado, los jefes de Estado de todo el continente le solicitaron a la OEA que lo que necesitaban no era que les dijera qué hacer en un sentido de una fórmula mágica, sino que les planteara escenarios de política pública, alternativas de política pública que podrían ser consideradas y que los jefes de Estado en el debate iban a decidir por dónde caminar. Ese estudio fue lo que presentó hace pocas semanas el secretario general Insulza al presidente Santos precisamente, y se convierte en un material fundamental para esta reunión que tenemos, esta Asamblea General de la OEA. Entonces, ese es el material que tenemos, no es un plan, es una propuesta de alternativas, donde en el debate poco a poco vamos a ir decantando para poder construir una estrategia hemisférica diferente. ¿Cómo lograrlo cuando también en este ámbito, en materia de narcotráfico, de consumo, se habla de quien la hace, pero también de quien la consume? ¿Qué tanto apoyo ha tenido lo que viene presentando Guatemala en esta oportunidad, lo que presentó José Miguel Insulza para buscar esa lucha conjunta? Usted hablaba en el día de ayer de 14 países aproximadamente que estarían avalando el plan de trabajo. ¿En qué consiste ese plan de trabajo? Pero ¿qué países todavía están tal vez pensándolo un poco, incluyendo tal vez a los Estados Unidos, que siempre han dicho Estados Unidos es el principal consumidor, pero es el que tal vez no presenta las mejores opciones para trabajar contra ello? Yo creo que todos, incluyendo Estados Unidos, estamos de acuerdo que hay que trabajar también en la demanda y no solo en la oferta. Eso yo creo que es un consenso hoy del continente. Y todos, incluyendo Estados Unidos, piensan, en su gran mayoría los países del continente, pero Estados Unidos sin duda alguna,
que esto es un problema de salud, que hay que atenderlo como un problema de salud y que hay problemas sociales y de oportunidades de empleo y de educación que tienen que ser satisfechas también. Y yo creo que también de alguna manera Estados Unidos también se suma a un consenso de que debemos tener menos personas en las cárceles y más personas en las calles sanas, que ese es realmente el objetivo de cualquier cambio en la política. Y yo creo que todos esos consensos son valiosos, esos están en la declaración. La declaración no es un plan de trabajo tampoco, es solamente un enunciado de principios de política en los cuales estamos de acuerdo los diferentes estados. Donde tenemos un consenso de 14 países, y no está incluido Estados Unidos en ese caso, es que el seguimiento a las recomendaciones y a la declaración que se haga en esta asamblea se lleve a cabo en una asamblea general extraordinaria el próximo año. Y en esto, pues Estados Unidos considera que las recomendaciones deberían de darle seguimiento en un organismo técnico del sistema interamericano, que es la CICAD, y en el Consejo Permanente también. ¿Qué tanto acuerdo puede existir en este momento si se vuelve a tocar el tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Ya se conoce cuál sería la nueva sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No hay un debate de eso, ni creo que va a haber en esta asamblea. Hemos conversado del tema bastante largo. La Asamblea General del año pasado en Cochabamba, lo hicimos este año en la Asamblea Extraordinaria en Washington, se volvió a abordar nuevamente en Cochabamba y en Quito, en reuniones más privadas, llamémoslo así. Y sin embargo todavía no tenemos un acuerdo y no va a ser en esta asamblea donde se aborde esa temática. Hay veces que las temáticas cambian un poco por la agenda externa. Hay países, por ejemplo, como Venezuela, que ha sido bastante cuestionado por algunas ONGs y demás. Han venido a hacer lobby algunas representaciones de la oposición venezolana. ¿Tendrán cabida en los cancilleres, en los embajadores para ser escuchados? ¿Hay reuniones tal vez con estas personas? Mira, desconozco si ellos han programado reuniones bilaterales con gobiernos. Obviamente no tengo control de la agenda de ellos. Y bueno, el tema de Venezuela surgió en el diálogo de la sociedad civil. No es temático, no hay un punto en el temario. E incluirlo significaría que al menos 25 países se pongan de acuerdo en pedir que esté en el temario. Así que esta no es una asamblea general donde se discutirá el tema de Venezuela. Es decir, que esa solicitud de aplicar la Carta Interamericana o la Carta Democrática sobre Venezuela es un punto prácticamente negado. No, yo no diría negado, nadie lo propuso y nadie lo incluyó en el temario. El temario de la Asamblea se define en el Consejo Permanente en Washington y ahí los embajadores de los países plantean los temas. Nadie planteó un punto de temario que sería la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. ¿Cuál cree usted, y ya para ir finalizando, sabemos su agenda, qué tanto futuro tiene en este momento la Organización de Estados Americanos cuando también se conocen otros bloques regionales, entiéndase, bueno, UNASUR, Mercosur, en el caso de América Latina, de América del Sur, el ALBA, entre otros? ¿Qué futuro tiene cuando también José Miguel Insulza ha dicho es que no hay dinero suficiente para cumplir todo lo que se está pidiéndole a la OEA? Bueno, tiene dos futuros muy claros. El primero es que un organismo continental solo puede ser sustituido por otro organismo continental. Es decir, media vez no tengamos otro organismo continental, la OEA seguirá existiendo, porque el diálogo interamericano es fundamental que exista. El diálogo entre Norteamérica y Sudamérica y Centroamérica y el Caribe. Ese espacio es único, solo la OEA lo puede proveer. La CELAC es un gran espacio para América Latina y el Caribe, sin embargo no incluye a Estados Unidos y a Canadá, y por lo tanto no tenemos una parte del continente americano. Y la parte que tiene que ver básicamente con el avance de la OEA futuro, yo pienso que tiene mucho que ver con tratar de que las operaciones de la OEA se concentren y privilegien prioridades y definan cuáles son sus verdaderas prioridades. Y si eso se avanza, creo que la OEA tiene un gran futuro. ¿Cómo establecer prioridades? La última pregunta, sin las ideologías que usted lo comentaba en el día de ayer. Hay que trabajar más por el trabajo, valga la redundancia, que por las ideologías o aplicando las ideologías. Bueno, ese es un desafío que los gobiernos tenemos, pero con responsabilidad debemos de buscar una respuesta porque nadie quiere que la OEA desaparezca. Yo no creo que eso sea algo que genere consenso hoy en el continente americano. Creo que todos deseamos una OEA y una OEA fortalecida. Luis Fernando Carrera, gracias por haber estado con nosotros para todo el público en América Latina, los Estados Unidos y el Caribe. Muy amable, muchísimas gracias.